Es importante que nosotros tengamos presente cómo está dispuesta la columna, aunque todos ya deben tener esa base y vamos a ver un módulo de columna, pero es importante empezar a reconocer algunas bases a nivel de la columna vertebral que son fundamentales o que son vértebras hipersolicitadas donde va a caer muchísimo más trabajo y que en la ejecución de las maniobras tenemos que identificar su movimiento como tal y su función. Por eso es que a veces en algunas maniobras se colocan la mano, no porque específicamente se está haciendo presión sobre las vértebras, sino porque se está sintiendo realmente si se están movilizando de forma correcta o no. Entonces es importante que en la ejecución de las maniobras, en un bosquejo de la ejecución de las maniobras, desde la terapia manual ortopédica, la quiropraxia o la osteopatía, siempre con enfoque clínico, podamos entender cuáles son las vértebras hipersolicitadas, cuáles son los segmentos que se van a movilizar y en un bosquejo de ellos debemos tocar las apófisis espinosas de las vértebras y sentir cómo se movilizan, si estos segmentos realmente tienen su movimiento natural o han perdido esa tendencia de movimiento natural. Para ello vamos a identificar fácilmente estas bases, estas vértebras hipersolicitadas y la primera de ellas vamos a identificar la C7, la vértebra cervical C7. Para ello primero le pedimos al paciente que saque el pecho y que baje únicamente la cabeza sin hacer cifosis. En este tipo de postura la vértebra saliente como tal es la vértebra séptima a nivel cervical y la vértebra que sigue abajo, la apófisis espinosa que sigue abajo es la primera torácica. De hecho nosotros le pedimos al paciente que haga este tipo de movimiento, que diga cómo no, y van a notar que la vértebra que se mueve es la C7 y la que sigue, la que queda fija, es la torácica 1. Este movimiento es fundamental, de hecho a veces el paciente tiene muy poca movilización y tenemos que identificarlo porque si bruscamente se va a hacer una maniobra a nivel cervical como tal, puede generar inclusive un accidente que realmente se han dado en muchas ocasiones cuando no hacen una buena prescripción. Entonces, entender las vértebras y las bases que son hipersolicitadas es fundamental para saber si podemos hacer una movilización más profunda o si tenemos que limitarnos en la movilización que se está realizando. Lógicamente esto va acompañado de todo un proceso de terapia autógena que básicamente es el estiramiento y algunas movilizaciones que hace el paciente sin ayuda del terapeuta y sin una ayuda externa para permitir que su cuerpo vaya autorregulando y devolviendo su capacidad natural de movimiento. Ok, continuamos. Ahora el ángulo, saca el pecho, el ángulo inferior superior de la escápula siempre nos va a dar con la vértebra torácica 2, con la T2, ¿sí? Entonces es importante que localicemos también la vértebra torácica 2, es una vértebra que no es tan hipersolicitada como la vértebra torácica 1 o como la vértebra torácica es T7, la torácica 7, pero debemos aprender a localizar las vértebras. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos contar e identificar, por ejemplo, zonas dolorosas, eso es otro módulo diferente, pero cuando identificamos zonas dolorosas es importante saber qué vértebra realmente está bloqueada, en qué vértebra nos estamos ubicando, qué apófisis espinosa o qué raíz nerviosa puede estar afectada allí. Para eso son estos puntos de referencia. No solamente para mirar cómo se moviliza el tejido, sino para entender los puntos de referencia y entender qué par o qué bloqueo a nivel nervioso puede tener. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a localizar la vértebra torácica 7. Para eso nos vamos a ir al ángulo inferior-interno de la escápula. Si a veces no se nota porque el paciente, por ejemplo, tiene la escápula de pronto no tan pronunciada, pero por ejemplo en ella se nota claramente. Coloco la mano atrás y van a ver este ángulo inferior-interno de la escápula, se va derecho sobre él y le va a dar exactamente sobre la vértebra torácica 7. La vértebra torácica 7 es una vértebra hipersolicitada, es decir, trabaja muchísimo, tiene una sobrecarga impresionante y es una vértebra que realmente no se moviliza mucho en las rotaciones. Realmente la columna empieza a tener mayor rotaciones hacia el inferior, arriba se rota menos y abajo rota un poco más, pero la vértebra torácica T7, realmente la T7 es una vértebra hipersolicitada y a veces hay mucha tensión. De hecho los paravertebrales allí tienden a generar una tensión impresionante. En algunas cifosis, por ejemplo, es la zona en donde básicamente se dobla o se quiebra la columna y donde aparecen unos espasmos de los paravertebrales bastante, digamos, frustrantes, tensos y de una rigidez que agobia un poco más. Entonces, ya tenemos la vértebra torácica, la C7, la T1, la T2, la T7 y ahorita vamos a ubicar la L2, la lumbar 2. La vértebra lumbar 2 realmente está a la altura del ombligo, entonces ubicas el ombligo del paciente y te vas exactamente por una línea hacia atrás y allí vas a encontrar la vértebra lumbar L2. Listo.
Y otra referencia anatómica interesante es que las crestas ilíacas, bájate un poco acá por favor, las crestas ilíacas, que es la parte superior que vas a encontrar acá donde colocas la cadera, estas referencias ya las debes conocer. Cuando tú colocas la mano sobre la cresta ilíaca, sobre la parte superior de la cresta ilíaca, realmente ella te va a dar sobre la L4, el espacio entre la L4, la vértebra lumbar 4. Entonces, es importante estas referencias anatómicas para que cuando hagas una manipulación y vayas a sentir cómo se está movilizando un paquete, sientas qué vértebra de pronto la que no se está movilizando adecuadamente, sientas cómo se están movilizando determinadas porciones, por ejemplo, de la columna. A nivel cervical es importante entender que no vamos a sentir las dos primeras vértebras y la axis y el atlas están muy profundos, de hecho, axis, atlas y las vértebras que siguen, la 3, la 4, es difícil que la sientas un poco, algunas veces se siente la C4, C5, C6 y C7 son más prominentes. Entonces, aprender a localizar las vértebras a nivel cervical, torácico, torácico superior, torácico inferior, lumbar y a nivel sacro. Recuerden que a nivel sacro no hay discos intervertebrales que se identifiquen con la función que tienen demás discos intervertebrales desde las vértebras lumbares hacia la vértebra cervical. Entonces, estas porciones es supremamente importante que las identifique porque en algún módulo de manejo de maniobras como tal las van a usar muchísimo y van a entender si realmente se está movilizando. Por ejemplo, yo le puedo pedir a ella que haga una rotación y cuando le pido a ella que haga la rotación, no es lo mismo yo decir, haz la rotación y tratar de llevarla simplemente porque debe estirar o porque anatómicamente es el rango de movimiento. Pero si yo, por ejemplo, a ella le pido que hagamos la rotación y yo siento que en la rotación ella no me está movilizando estas vértebras, este es un movimiento que no debe hacer todavía. Debo entender que esas vértebras como tal no se manejan simplemente porque quiero que roten, sino que hay unos músculos paravertebrales que van a permitir la rotación o que van a impedir la rotación. Espero que estas referencias anatómicas las estudien bien, indaguen un poco más sobre ella, ya deben tener muy buenas bases anatómicas para poder ejercer sobre terapia manual ortopédica, sobre quiropraxia bien practicada o sobre osteopatía. El conocimiento de la columna es supremamente fundamental para hacer un proceso seguro y efectivo.